Bienvenidos a nuestro canal, Mente Colmena. ¿La vida tiene sentido o cuál es el sentido de la vida? Hoy abordaremos el dilema del sentido de la vida y cómo ésta afecta en la relación con los demás. El existencialismo no habla de vivir, sino que existir. No ve al humano como alguien que no se puede cambiar, lo ve como algo más preciso, un individuo que tiene que tomar decisiones sin certeza absoluta. No es una pregunta solo para filósofos. Este pensamiento no empieza de la nada. Comienza en el siglo XX en un contexto de 2 guerras mundiales. Ahí se caen las ideas de pensamiento como la certeza absoluta en la religión. Los filósofos se hacen una pregunta simple pero compleja al mismo tiempo. ¿Qué sentido tiene mi existencia particular? En el siglo XIX, Søren Kierkegaard, filósofo danés, abrió un camino a esa pregunta existencialista, oponiéndose a filósofos abstractos, especialmente a Hegel. Se enfoca en la fe, la angustia y la experiencia subjetiva del humano, y dijo que ninguna persona puede tener completa certeza de sus decisiones y respuestas a estas. En este podcast se hablará de distintas perspectivas de distintos autores: Viktor Frankl, Irving Yalom, Albert Camus y Byung Chul Han, todos concentrados en el tema del existencialismo. Nosotros consideramos que el existencialismo es una buena manera para vivir y el hecho de tomar riesgos sin certeza de lo que podrá pasar, incluso en decisiones muy complejas. Consideramos que el éxito se mide a base de una introspección propia y que es necesario tomar decisiones para llegar a este logro, ya que el éxito consiste en meta y satisfacción al cumplir esta. Podemos tomar decisiones a base de la visión de otro, pero esto no satisface completamente un logro la mayor parte de las veces. Por eso nos basamos en el existencialismo para tomar respuestas con la mayor certeza posible. Para intentar darle una respuesta a este dilema, veremos qué nos dicen las ideas de Viktor Frankl. Para entender esto, me apoyaré en la experiencia de un personaje del siglo XX, el neurólogo y psiquiatra austriaco Viktor Frankl, y su obra El hombre en busca del sentido. La idea central es que nadie puede reconocer la verdadera humanidad y dignidad del otro si primero no ha asumido su responsabilidad de su propia existencia. Cuando un individuo vive sumergido en el vacío existencial, sus relaciones se distorsionan de forma inevitable. Al quedar despojado de instintos o de tradiciones rígidas que le digan qué hacer, el ser humano se encuentra ante el abismo de su libertad. Y si no descubre un sentido, intenta desesperadamente usar al prójimo como un tapón para rellenar su propio agujero interior. Es lo que llamamos la cosificación del otro. Si yo no sé quién soy, tú dejas de ser un sujeto libre y te transformas en un objeto útil. Mi pareja ya no es un misterio por descubrir, sino un proveedor de seguridad afectiva, un escudo contra mi miedo a la soledad. Reducimos a las personas a perfiles deslizables en una pantalla. Los consumimos mientras nos resultan útiles o divertidas y las desechamos en cuanto nos exigen responsabilidad. Víctor explicaba que cuando la voluntad de sentido se frustra, la energía se desvía hacia sucedáneos. La búsqueda desfrenada de placer, de control sobre el otro. Sin embargo, Frank demostró en El horror de los campos de concentración que la salida no es mirarse al espejo, sino la autotrascendencia. Ser humano significa estar volcado hacia el mundo, hacia algo o alguien distinto de uno mismo, una obra que crear, una causa que defender o un ser humano a quien amar. Víctor sistematizó este camino en 3 vías prácticas. La primera son los valores creativos, lo que damos al mundo a través de nuestras acciones. Al tener un propósito propio, no sobrecargamos a nuestra pareja o amigos exigiéndoles que sean los únicos dadores de significado para nuestra vida. La segunda son los valores vivenciales, lo que recibimos del mundo a través del amor. Aquí el otro pasa de ser una utilidad a una revelación. Y por último, los valores de actitud, la postura que decidimos adoptar ante el sufrimiento inevitable. Al asumir con entereza nuestro propio destino, nos volvemos capaces de sostener la mirada del que sufre, transformando nuestra resiliencia en un refugio para los demás. En conclusión, la psicología existencial nos propone una revolución. La pregunta de la vida no es qué podemos esperar nosotros de ella, sino qué espera la vida de nosotros a cada instante. La vida nos interpela a través de realidades concretas.
en el llanto de tu hijo que busca consuelo, en el silencio distante de tu pareja o en la mirada cansada de tu anciano padre. Como nos demostró Viktor Frankl, desde el epicentro del dolor, el sentido nunca desaparece, solo espera ser descubierto a través de un punto de amor incondicional. A continuación, podremos entender un poco más al respecto con las ideas de Byung-Chul Han y la sociedad del cansancio. Desde hace algunos años que las consecuencias psicológicas y sociales del vertiginoso ritmo de la sociedad capitalista contemporánea, caracterizada por la aceleración constante y la incesante búsqueda de productividad, se volvió un tema fundamental a la hora de preguntarnos qué y por qué estamos haciendo esto por surcoreano-alemán Byung-Chul Han. Se terminó volviendo un texto cabecera a la hora de introducir a neófitos al análisis crítico de nuestras sociedades. Sin tener que profundizar mucho y con lenguaje estándar, Han hace un diagnóstico lúcido y penetrante de los desafíos que enfrentamos en la era actual, marcado por la sobreexposición tecnológica como la proliferación de las exigencias laborales y sociales, pero por sobre todo el constante agotamiento en el que estamos sumidos gracias a esta aparente libertad individual, donde el imperativo de la autorrealización y la sobreproducción parecen primar sobre todas las demás consideraciones. Ya no vivimos en una sociedad que nos prohíbe cosas, como antes, con reglas y castigos, sino que ahora vivimos en una que nos anima a poder hacerlo todo, pero eso se convirtió en un mecanismo de opresión silenciosa detrás de una careta de cultura del rendimiento, según Han. Esto dio como resultado una sociedad plagada de individuos exhaustos, atrapados en la ilusión de libertad y el éxito, pero sin tiempo ni energía para disfrutar de esto. Esto contrasta con la idea que tiene Hegel en su famosa dialéctica del amo y el esclavo, en la que yo solo llego a ser plenamente consciente de mí mismo cuando otra conciencia me reconoce como tal. O sea que la conciencia se construye a través del reconocimiento del otro. Si ese reconocimiento no es recíproco, mi propia identidad queda incompleta. Entonces así el sujeto agotado, metido en su propio proyecto de éxito, deja de tener energía para reconocer realmente al otro. Pongamos por ejemplo las redes sociales. Las personas quieren mostrar lo exitosos que son a través de publicaciones que se convierten en su vitrina de rendimiento que exhibe lo eficientes y productivos que son junto con una vida óptima. Es ahí donde el otro deja de ser alguien a quien reconozco de verdad, sino que se convierte en audiencia, en espectador de mi propio proyecto, al cual uso como reflejo de mi propia validación. Por lo tanto, el problema está en la forma en que entendemos nuestra propia existencia, esa misma que nos aísla de los demás y bloquea el reconocimiento mutuo que, según Hegel, necesitamos para constituirnos como sujetos plenos. Tal vez recuperar el sentido no sea lograr más cosas, sino algo más simple y más difícil a la vez. Aprender a reconocer al otro como alguien distinto de mí y dejar que ese encuentro también me reconozca a mí. Es ahí donde el otro deja de ser alguien a quien reconozco de verdad, sino que se convierte en audiencia, en espectador de mi propio proyecto, al cual uso como reflejo de mi propia validación. Pero, ¿qué nos puede decir Irving Yalom de esta búsqueda de sentido? El pensamiento de Irving Yalom se mantiene en ese terreno de la existencia humana que tanto que hacer implica. Su obra y su teoría, su psicología, es su respuesta a las preocupaciones que atraviesan la vida de toda persona y que toda persona atraviesa inevitablemente. Pues la existencia misma, nuestro paso por este mundo, conlleva en gran parte y de manera ineludible ciertas preocupaciones de carácter existencial, preocupaciones supremas. Se refiere a ellas como datos de la experiencia y nos dice que hay un conflicto que resulta de la confrontación de la persona con estos. Y esto ocurre cuando nos atrevemos a dialogar con nuestro interior, cuando nos aventuramos arriesgadamente a ese gran misterio del vivir, cuando damos voz a toda esa maraña existencial que, aunque a veces se la quiera callar, incomoda con su presencia y puja por romper los límites. Ante esos desafíos inevitables de la condición humana, surgen esas preguntas que interpelan la forma de estar en el mundo, y con ellas las respuestas que pueden ser igualmente desafiantes. Se da un choque entre una parte del individuo, la realidad de su esencia o su deseo, y estas preocupaciones supremas, que según Irving son 4. La muerte es la más obvia y la más aprehendida. Nuestra existencia, inevitablemente limitada, es una verdad ineludible, ante la cual se responde con un terror mortal, lo que deriva en un conflicto entre esta finitud inexorable y nuestro deseo por seguir existiendo. La muerte es inevitable, y tener conciencia de esto
nos hace a la vez comprender que la vida tiene fecha de vencimiento. Nuestro conflicto existencial empeora cuando comprendemos de lleno que es una la vida que tenemos. Es esta, la que ahora estoy viviendo. Incluso si creyera en la reencarnación, la vida que viviría al hacerlo sería otra. No esta misma que en este presente espacio temporal estoy viviendo. Caminar hacia un fin es ineluctable y es una de las últimas preocupaciones que atraviesan la vida humana. La libertad, aunque menos accesible, conlleva una historia de lucha y anhelo. En un sentido existencial, podemos decir que la libertad es la ausencia de una estructura externa predeterminada. Si somos los autores de nuestro propio mundo, del diseño de nuestra vida, si libremente elegimos y actuamos, chocamos con el vacío consecuente. No hay nada, solo abismo y vacío esperando el ejercicio de nuestra libertad, que entra en conflicto con nuestro deseo de algo firme, como terreno, de una estructura. Pero si somos los artesanos de nuestro mundo, somos responsables moralmente de nuestra propia vida, y por ende de la de los demás. Ante la libertad de preguntarme ¿quién soy?, está la responsabilidad de la respuesta hacia mí, y no menos importante, el aislamiento existencial. Se trata de aquel que anula los otros aislamientos. Es aquel que nos aísla del mundo mismo, de las criaturas. Hay una distancia insalvable, un vacío final entre cada uno de nosotros, sin importar qué tan físicamente cerca estemos. Pero nuestro deseo de cercanía, de contacto, de protección, nuestra necesidad del otro, nuestro deseo es lo que produce el conflicto existencial, porque se tensa con la conciencia que tenemos el sinsentido. Si la muerte es inevitable, si somos los arquitectos de nuestra vida, si hay una distancia insalvable entre cada uno de nosotros, es decir, si estamos solos, ¿qué sentido tiene vivir? Al no haber una vida prediseñada, cada uno debemos entonces construir nuestros propios significados en la vida. Se abre entonces un interrogante primordial. ¿Puede ese significado autocreado ser lo suficientemente sólido para sostener la propia vida? El conflicto dinámico existencial surge entonces entre la persona en busca de significado, inmersa en un mundo sin significado. Ante estas preguntas supremas, observa Yalom, el ser humano se puede encontrar sumido en situaciones de verdadera angustia. La psicología existencial es un enfoque dinámico que puede dar respuesta a ese sufrimiento surgido de confrontar esas realidades. No se trata ya de corregir pensamientos distorsionados, resolver problemas, eliminar síntomas o rebuscar en el pasado traumas que pueden seguir influyendo en nuestro presente, sino más bien de desarrollar el valor para vivir de manera plena a pesar que la vida tiene incertidumbres inherentes. La terapia existencial nos revela precisamente cómo el confrontarlas de manera paradójica nos lleva a una auténtica conexión y a una mayor paz. La terapia existencial se centra en el presente y en las experiencias humanas universales que todos compartimos y que influyen en nuestro pensar, sentir y relacionarnos con los demás. Es pues la universalidad de estas preocupaciones supremas las que permiten al terapeuta sintonizar con las experiencias vividas por el paciente de una manera precisa y comprensiva. Para esto, Yalom convierte la sesión de terapia en un microcosmos relacional. Es un laboratorio clínico en tiempo real. El aquí y ahora es un método que permite abordar en tiempo real la experiencia, cómo ocurre, nombrarla y transformarla. Ambos como protagonistas, el terapeuta y el paciente, de todo lo que ocurre en la sesión. En este sentido, los aportes de Yalom también fueron revolucionarios en torno a la relación del psicoterapeuta con el paciente. Como contrapunto a lo anteriormente dicho, indagaremos en la filosofía del absurdo. Camus nos pone de frente a lo que él considera el mayor problema filosófico, el suicidio. Esto nos invita a pensar si la vida vale o no la pena ser vivida. Y es este dilema el que nos proporciona muchas dudas, pero también nos brinda muchas respuestas. Somos seres racionales que intentan racionalizar un mundo completamente irracional, frío, sin respuestas,
seres tan pequeños e insignificantes en comparación a la magnitud del universo, que nuestra búsqueda de trascender se hace ínfima, ya que somos finitos frente a la infinita oscuridad del mundo y nuestra existencia termina el día en que nos alcanza la muerte. Y este abismo entre lo que pedimos entender y lo que el mundo nos da, al principio da miedo, porque si piensas que no hay un propósito, si no hay nadie que nos guíe, si todo termina con la muerte, entonces ¿qué? ¿Por qué te levantas en la mañana? Hay quienes dicen, pues busquemos un sentido, construyámoslo, y que esto nos sane. Pero Camus nos hace dudar. ¿No es esto otra forma de huir? ¿No es como cerrar los ojos ante un silencio para inventarnos una voz que nos consuele? A esto él lo llama el suicidio filosófico. Renunciar de manera consciente a la lucidez reflexiva para dar un salto de fe solo para no sentirnos perdidos. Lo podemos ver incluso en quienes quieren describir la realidad con toda honestidad, como Husserl. Al principio dicen, no vamos a suponer nada, solo veremos lo que pasa. Pero al final terminan buscando una verdad eterna, una razón que lo una todo. Y entonces ya no están frente al absurdo. Han saltado hacia algo que no está ahí, solo porque no soportan la incertidumbre. Pero un día nos damos cuenta, y al igual que en la Metamorfosis de Kafka, despertamos como un bicho raro, y miramos la rutina que nos atrapa, y nos preguntamos, ¿para qué? Y de repente todo puede cambiar. Si acepto que no hay respuestas, no me hundo. Al contrario, me libero. Ya no tengo que cumplir con el destino que no elegí, ni buscar la aprobación de nadie, ni esperar una recompensa futura. Camus dice que entonces nacen tres cosas: la rebelión, la libertad y la pasión. No me resigno, me enfrento a lo que es, con los ojos abiertos. No vivo por el mañana, vivo con toda la fuerza que tenga hoy. Y cuanto más intenso sea lo que hago, más valioso es. Como en Sísifo, que condenado a empujar esa roca hasta la cima para que caiga de nuevo una y otra vez sin fin, parece el castigo más cruel del mundo. Pero Camus observa que en el momento en que baja la montaña, consciente de su suerte, se vuelve más fuerte que ella. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso, no porque su tarea tenga sentido, sino porque él le da un sentido a su tarea. La roca es suya, el camino es suyo. Y entonces podemos volver al otro, a quien tengo a mi lado. ¿Cómo lo veo ahora desde esta perspectiva? Si ya no necesito que el mundo tenga un sentido absoluto. Ya no le exijo que sea lo que yo quiero, ni lo juzgo por no cumplir mis expectativas. Porque al final, lo único que compartimos es eso. Ambos estamos solo ante el mismo silencio. Ambos somos frágiles. Y es esa fragilidad que nos une la que se convierte en empatía. Ya no somos piezas sueltas, sino que somos compañeros. También lo decía, no nacemos hechos. Primero existimos y luego nos construimos con lo que elegimos. Entonces, ¿es de cobarde ir hacia una fe que no cuestionamos o dejarnos llevar como un engranaje más de este sistema que solo nos pide producir y callar? Pues no, creemos que lo valiente es aceptar el sinsentido y desde ahí construir algo, para mí, para ti, para todos. La pregunta sigue ahí, pero ya no nos asusta tanto. ¿Puede el propio sinsentido convertirse en el sentido que nos hace seguir? Porque si nada está escrito, nuestro sentido no nos lo da nadie, nos pertenece. Como Sísifo, aceptamos la roca, aceptamos el camino y hagamos que cada paso valga la pena. Para cerrar este capítulo, veremos una breve reflexión con respecto a la psicología y cómo vemos a los demás. Hemos llegado al final del recorrido, o quizás al punto en el que el recorrido se vuelve tuyo. Entonces, ¿existe una respuesta definitiva al dilema humano del sentido de la vida? La respuesta honesta es no, no existe una respuesta definitiva. Pero esa negación, como veremos, no es una derrota, es paradójicamente la respuesta más importante que la filosofía y la psicología pueden ofrecernos juntas. El sentido no es algo que el mundo tiene y que el ser humano descubre, es algo que emerge de la relación entre el ser humano y su mundo, entre su libertad y sus condiciones, entre su conciencia y su finitud. La intuición de David Hume resulta iluminadora. No encontramos en el mundo un sentido como propiedad objetiva de las cosas, del mismo modo en que no encontramos una conexión necesaria entre causa y efecto. Lo que llamamos sentido, como la causalidad, emerge de la experiencia, del hábito y de la relación que establecemos con lo vivido. No está ahí afuera esperando ser descubierto, se construye en el vínculo entre nuestra percepción, nuestra historia y nuestras expectativas.
Si el sentido es relacional y no sustancial, entonces no puede haber una respuesta definitiva y universal, porque la relación entre cada ser humano y su existencia es irrepetible. Lo que da sentido a una vida no necesariamente lo da a otra. Las personas que viven con mayor bienestar psicológico no son necesariamente quienes tienen respuestas sobre el sentido de la vida. Son quienes han desarrollado la capacidad de vivir con las preguntas abiertas. Cuando un paciente llega a la consulta con la sensación de que su vida no tiene sentido, la tarea terapéutica no es darle una respuesta, es ayudarle a recuperar su propia capacidad de preguntarse, porque su capacidad de hacerse la pregunta ya es en sí misma una forma de habitarse. Esta concepción relacional del sentido puede ser llevada aún más lejos si consideramos la propuesta de Emmanuel Levinas. Para él, el sentido no surge primariamente de la relación con el mundo, sino del encuentro con el otro. No es algo que construimos libremente, sino algo que nos interpela, que nos obliga. El rostro del otro introduce una dimensión ética irreductible. El sentido ya no es solo una posibilidad. Alguien podría preguntar, ¿para qué sirve saber todo esto? ¿Cambia la forma en la que te relacionas con tu propio malestar? ¿Cómo sientes que tu vida no tiene sentido? Cuando el agotamiento te vacía, cuando la angustia aparece sin aviso, la filosofía existencial te ofrece algo que la medicina sola no puede en un marco para entender que no es un error tuyo. Es la condición humana, y eso paradójicamente alivia, no porque resuelva el problema, sino porque lo nombra. La psicología, cuando dialoga con la filosofía, aprende a acompañar al ser humano en esa pregunta, a sostenerla, a hacer de ella no un problema, sino una brújula que le ayuda a orientarte, a saber hacia dónde vas, aunque no sepas a dónde llegarás. No hay respuesta definitiva al sentido de la vida. El peso de existir no desaparece al comprenderlo, pero se vuelve más llevadero cuando se lleva con conciencia. Y ahora terminamos con Silvina Kruskevich. Todo esto deriva en una visión y ejercicio más humanista y, por supuesto, existencial de la labor terapéutica. Una visión que prioriza y atiende a lo relacional y pone el foco también en el cómo percibimos al otro. Shalom, como lo ha comunicado en algunas entrevistas, insiste en que hay que interponer la propia personalidad y vulnerabilidad en la terapia. Nos habla de fundir el yo solitario en un nosotros y en numerosas ocasiones nos responde a cómo tiene que ser la relación terapéutica. Hay que sobreponerse a nuestras propias sombras, involucrarse más en los propios sentimientos. Habla de una unión con el paciente y de una igualdad en el trato, a la vez que advierte de la responsabilidad que conlleva trabajar con aquello tan preciado e insustituible que cada uno posee, aquello que se encuentra en el interior.